datos no pueden ir analizados en cualquier orden, sino que van, digamos, ordenados en parejas, porque hay un factor que los une o un factor que los liga. En el ejemplo que estábamos viendo era la vaca, es decir, para cada vaca había un antes y un después en la aplicación del tratamiento. Entonces se evalúa el antes y se evalúa el después, pero no se puede comparar cualquier vaca contra otra por características genéticas de la propia vaca. Entonces, en ese caso, los valores se toman en forma apareada, o sea, en parejas. Ahí era donde andábamos. Vamos a mostrar la presentación, ¿sí? Que contiene esa información. Sí, el problema decía, para tomarlo en contexto, que voy a quitar el video. Dice, se realizó un ensayo para determinar la efectividad de un tratamiento con un suplemento alimenticio sobre vacas productoras de leche en relación a la producción diaria en litros por vaca, ¿verdad? Por día. Se seleccionó cierto número de animales a los que se les midió la producción antes y después de la aplicación del suplemento, y con los resultados obtenidos se pide realizar una prueba de hipótesis usando el 5% de significancia para determinar la efectividad del método. En este caso se presentaban estos valores como hay 11 animales, 11 vacas, digamos, a cada una se le midió el pretratamiento y el post-tratamiento, es decir, cuánto estaba produciendo antes de hacerse el tratamiento y cuánto estaba produciendo después de hacerse el tratamiento. Tuvimos una serie de diferencias entre el antes y el después, y luego las diferencias al cuadrado, que eso ya lo resolvimos en la pizarra. Entonces voy a intercambiar la pantalla que estoy exponiendo, que estoy compartiendo, y nos vamos a ir a la pizarra donde teníamos la solución al problema. Ya iba avanzada. Solo se quedó pendiente un par de cositas por ahí, ¿sí? Entonces, acá el problema, eh, digamos que este es el cuadro que estaba en los datos, donde estaban los valores de producción antes de aplicación del tratamiento alimenticio y después de aplicación del tratamiento alimenticio. Sacamos las diferencias, que son las que ustedes ven ahí. Ese cuadro usted ya lo tiene en su cuaderno. Luego agregamos una columna adicional así pintada, o sea, trazada adicional al cuadro, donde pusimos las diferencias al cuadrado, ¿verdad? Luego calculamos el promedio de las diferencias y luego calculamos la varianza para las diferencias. Sumatoria de diferencias al cuadrado menos sumatoria de diferencias elevada al cuadrado dividido n, y todo dividido entre n-1. La varianza para las diferencias me dio 2.35. En la siguiente pizarra empezamos a hacer los pasos de la prueba. Habíamos llegado hasta el paso 3 en la última clase. Entonces, en el primer paso definimos la naturaleza de los datos, que era la producción de leche. La variable era producción de leche por vaca por día, expresada en litros. Y la variable D, que es una variable contigua, digamos, una variable que es paralela para el análisis, la variable diferencias, corresponde a la diferencia de producción diaria de leche entre el antes y el después de aplicado el suplemento. Y esa diferencia también está expresada en litros. ¿Cuántos litros hubo de diferencia del antes al después? Y entonces dijimos que tanto la variable X como la variable D son variables cuantitativas continuas. ¿Sí? Los datos que el problema no reporta es el número de datos. En este caso son parejas de datos de 11. Se toma, o dicho de otra forma, el número de diferencias, porque el análisis se hace sobre las diferencias en este caso. Ya el análisis no se hace directamente sobre la variable original, la variable de producción de leche, sino el análisis se hace sobre las diferencias entre el antes y el después. Y entonces tenemos que hay 11 diferencias, o sea, son 11 datos de D. El promedio de diferencias es de 2.80 y varianza es de 2.35, con alfa del 5%, que es el que vamos a utilizar. Los supuestos, la
variable X y la variable de diferencias tienen distribución normal, asumimos eso para hacer uso de esta metodología. Entonces asumimos que la variable que vamos a analizar tiene una distribución normal, porque ahí es donde se aplica este tipo de pruebas. Luego la muestra es representativa, la varianza de la población no se conoce y las muestras son dependientes. Dependientes quiere decir que un dato está dependiendo, no están independientes, no están desligados, sino que están ligados entre sí, porque corresponden a datos que van en parejas. Luego la hipótesis fue el último paso al que llegamos, la hipótesis nula, que dice que el promedio de producción de leche antes es igual al promedio de producción de leche, porque no hay diferencia entre ellos, ¿verdad? No hizo nada el suplemento. Eso es lo que planteamos como hipótesis nula. Mientras que la alternativa dice lo contrario, que el promedio de producción de antes de aplicado el tratamiento alimenticio, de suplemento alimenticio, no era igual que el promedio de rendimiento de producción de leche después de haber terminado la aplicación del suplemento. Expresado de otra manera, la hipótesis nula también se puede plantear en este caso particular, cuando se están evaluando diferencias, en el caso de las medias apareadas o medias dependientes. Entonces la hipótesis nula se puede plantear diciendo que el promedio de diferencias es cero, porque si decimos en la hipótesis nula que la media entre el antes y el después es igual, quiere decir que estamos diciendo que no hay diferencias entre ellos. En otras palabras, que el promedio de diferencias es cero. Podrá haber una pequeña diferencia para adelante y para atrás, pero en resumen estas diferencias no son significativas. La alternativa dice que si no son iguales el promedio del antes y el después, quiere decir que la diferencia es distinta de cero. El promedio de diferencias es distinto de cero. Puede ser cualquier valor, ya sea positivo o negativo, lo que en promedio nos estén dando las diferencias. Bueno, entonces, eso lo estoy diciendo relativamente rápido porque son pasos que ya realizamos. Solo es para retomar la idea. Y ahora sí nos centramos en lo que viene, en los pasos que hacen falta para completar ese proceso, esta prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces, vamos a retomar a partir de ahí. Y el paso número 4 sería, si lo podemos poner aquí, vamos a ver en qué color estamos. Estamos en verde, seguimos en verde. Bueno, mejor agarrémosle el azul para que en verde solo se quedan esas hipótesis. Entonces, el paso número 4 sería el cálculo, la selección del estadístico de prueba. ¿Qué estadístico de prueba vamos a seleccionar? Y vamos a obtener su valor de una vez. Entonces, estadístico de prueba. Estadístico. Paso 4. Estadístico de prueba. ¿Recuerda usted que llamamos nosotros estadístico de prueba a un valor estadístico? Estadístico de prueba llamamos a un valor estadístico que permite hacer la comparación en la prueba para determinar si se rechaza la hipótesis. A eso llamamos estadístico de prueba. Entonces, en este caso, como estamos haciendo comparación de medios siempre, o sea, en otras palabras, prueba de medias, así le llamamos prueba de medias. Entonces podemos usar Z o T. Esos dos estadísticos, el estadístico de Z y el estadístico de T, se usan para cuando se están realizando pruebas de hipótesis de medias, como en todos los casos hemos visto hasta ahora. Entonces, la diferencia se usa cuando no se conoce la varianza poblacional. Y en este caso, ustedes ven que no se conoce la varianza poblacional, por lo tanto, vamos a usar T. T es el estadístico que seleccionamos. Y para obtener T, entonces, decimos en el numerador va a ir, en otras ocasiones decíamos la diferencia entre el promedio 1 y el promedio 2, pero como aquí estamos hablando de diferencias, entonces hacemos el promedio de las diferencias, más o menos decir la diferencia entre promedio 1 y promedio 2, solo que aquí ya tenemos establecido el promedio de diferencias, por lo tanto es una prueba mucho más simple, es un proceso mucho más simple. Entonces, arriba iría de media, o sea, promedio de diferencias, y abajo iría el error estándar,
de el promedio de diferencias. Recuerda usted que antes iba el error estándar del promedio de X, ahora va el error estándar del promedio de D, que viene siendo lo mismo, porque S barra, al igual que S sub X barra, es error estándar, solo que este es de las diferencias. En el caso de la media de X, aquí es de la media de diferencias. Entonces viene siendo lo mismo, desviación estándar de D sobre la raíz de N. Esta fórmula usted ya la conoce porque la hemos usado antes. Bueno, aquí se hizo un trazo individual. Bueno, entonces, esa sería la forma en que vamos a calcular el estadístico de T. Si usted se da cuenta, todas las veces que hemos calculado el estadístico de prueba, tiene la misma configuración. Arriba, diferencia entre los valores que se comparan. La diferencia entre el promedio de valores que se comparan. En este caso, estoy poniendo la diferencia media, o sea, el promedio de diferencias. Eso va en la parte del numerador, si usted visualiza todas las fórmulas de T y de Z que hemos propuesto. Y abajo va el error estándar. Y el error estándar, en principio, o sea, como definición, es desviación estándar sobre raíz de N. Como estamos hablando de la variable D, entonces la desviación estándar es de la variable D. ¿Sí? Entonces empezamos diciendo que si yo conozco la varianza, que es 2.35, puedo encontrar la desviación estándar. Recuerde que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Bien, aquí empezamos a operar. Raíz cuadrada de 2.35 me da 1.53. En forma aproximada, 1.53. Esa es la desviación estándar. Perdón, esa es la desviación estándar de la variable D. Ahora yo puedo calcular el error estándar para la variable D. Entonces, en este caso, S sub de media va a ser S, que vale 1.53, sobre la raíz de N. Recuerde que el análisis lo estamos haciendo sobre las diferencias y hay 11 diferencias. Entonces sería sobre la raíz de 11. Bueno, entonces 1.53 dividido entre raíz de 11. Me da 0.46 aproximadamente. Me corrigen si hay alguna corrección que hacer en estos valores porque yo estoy operándolo en este momento y a veces pues cometo un error, ¿verdad? Entonces ahorita me está dando 0.46, ¿sí? De manera que con eso, con ese error estándar, yo ya puedo calcular T, calcular el valor de T. Entonces T sería el valor de T de media, ya dijimos de media, va arriba. Si quiere ponemos otra vez la fórmula para que no se vaya a perder. Entonces aquí hay una fracción, arriba es desviación media y abajo es el error estándar de la desviación media. Entonces aquí tenemos menos 0.80 dividido 0.46. Entonces, me da menos 1.74. El valor de T que yo obtengo aquí es menos 1.74. ¿Sí?
Ese valor hay que tenerlo bien presente porque nos va a servir luego. ¿Es este correcto? ¿Me corroboran si están bien las operaciones? Menos 1.74. Sí, ingeniero, ahí está. Gracias. Me estaría dando entonces el valor de T. ¿Va? Ahora, entonces yo teniendo esto, ya iría al paso número 5. ¿Sí? El paso número 5 sería ya la regla de decisión. Paso número 5, regla de decisión. Y la regla de decisión se basa en la distribución del estadístico de prueba. Estamos usando T, entonces la distribución de T lleva más o menos esta forma. ¿Sí? ¿Ah? Es una prueba para dos colas, puesto que la hipótesis nula está planteada como una igualdad. Siempre que la hipótesis nula está planteada como una igualdad, entonces la prueba es para dos colas. ¿Sí? Aquí tenemos una cola a la izquierda y una cola a la derecha. Son simétricas. Usted las dibuja, usted las traza simétricas, por favor. ¿Sí? Y aquí en medio tenemos el 0 para la variable t. Aquí están valores positivos y aquí están valores negativos. ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a ir a buscar t. Vamos a ir a buscar el valor de t para identificar qué valor es el que separa el área de rechazo del área de aceptación. Entonces, el t de la tabla, el t que vamos a ir a buscar en la tabla, lo buscamos con la definición de cuántas colas vamos a usar. En este caso estamos usando 2 colas. T también lo buscamos en base al alfa que estamos seleccionando, alfa 0.05 o el 5%. ¿Sí? Y por último, la tercera pregunta es los grados de libertad. Entonces, el grado de libertad, en este caso va a ser n-1, serían 11 menos 1, son 10 grados de libertad. Con estos tres valores nos remitimos a la tabla. Entonces, voy a intercambiar un poquito la presentación. Voy a volver a poner PowerPoint, que es donde tenemos la tabla. Bien. Entonces vamos a ir a PowerPoint solo porque ahí es donde tengo la tabla en forma digital, en forma electrónica. Está la tabla en la presentación. Entonces me voy a mover un momentito de la pizarra para volver a regresar a la presentación. ¿Ah? En la presentación. Solo para ir a ver cómo estaba la tabla de T. ¿Sí? Entonces, aquí está la tabla. Bueno, hoy sí creo que ustedes ya la tienen, pero de todas maneras hoy sí se las pongo en la plataforma. Bueno, en la tabla estamos usando 2 colas, entonces usamos los valores de arriba. Arriba son de 2 colas y abajo es de 1 cola. Buscamos el valor alfa de 0.05, aquí en la tercera columna contando de derecha a izquierda. Y por otro lado contamos 10 grados de libertad, ¿sí? 10 grados de libertad y me da gracias Brandon, me da 2.228. ¿Sí? Ese es el T de la tabla con 2 colas, 0.05 y 10 grados de libertad, 2.228. ¿Sí? Solo para eso consulté la tabla, 2.228, regreso a la pizarra donde estoy desarrollando el ejemplo. ¿Ah? Y ahí entonces ponemos el valor de 2.228 en el lado positivo. 22.8. Y en el lado negativo, como es simétrica, la distribución, menos 2.228. ¿Sí? Aquí estoy diferenciando claramente la separación entre región de rechazo y región de aceptación. ¿Ah?
En el centro, aquí se acepta la hipótesis nula. Y en los extremos, ahí se rechaza la hipótesis nula. ¿Ah? Entonces lo que hacemos ahorita es traer el valor que calculamos en el paso número 4, porque esa es nuestra función. Vamos a ver el valor que calculamos de t en el paso 4. ¿Ah? El valor de t que habíamos calculado era menos 1.74. ¿Sí? Menos 1.74. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar ese menos 1.74 en, en el área de la gráfica. Y le voy a preguntar así muy brevemente a César Ajuchán. César, en qué región cae el menos 1.74? ¿Rechazo o aceptación de hipótesis nula? Aceptación. Cae en la región de aceptación. Claro, gracias. Porque menos 1.70 menos 2.2. Entonces, antes de llegar al menos 2.2 está el menos 1.74. Yo diría que más o menos podemos dibujarlo aquí. ¿Sí? Digamos que este rojo es menos 1.74. Es el valor de t que yo había calculado en el paso número 4. Por lo tanto, nosotros la decisión que tomamos en el paso 6, al hacer esa comprobación, entonces la decisión estadística que tomamos es la decisión de que se rechaza la hipótesis nula. Épale, estoy cometiendo un error ahí. Vamos a volver a tomarla. No, la decisión no es rechazar, porque cayó en el área de aceptación. Entonces rectifico, la decisión estadística es que se acepta la HO. Se acepta la hipótesis nula. ¿Recuerda usted que la hipótesis nula decía que la media de producción de antes era igual a la media de producción de después? Y la hipótesis alternativa decía que la media de producción de antes no era igual a la media de producción de después. Entonces, estamos aceptando esta. Y ahora sí, ya no voy a concluir yo, sino que va a concluir usted, pero le voy a orientar un poquito de cómo va a concluir. Lo que estamos aceptando ahí es que no hubo variación, ¿va? No hubo variación, no hubo diferencia entre la producción de leche de antes de aplicar el suplemento. Claro, para algunas vacas subió un poquito la producción, para algunas otras pocas bajó un poquito la producción, pero en promedio las diferencias diríamos que fueron cero. Por eso otra forma que a veces usan los libros de representar la hipótesis, en este caso particular, cuando es medias apareadas, es decir, en la hipótesis nula, que la diferencia media para toda la población es cero, que no hay diferencias, en promedio no hay diferencias. Y la alternativa, decir que la diferencia media para toda la población no es cero. O sea, decir que sí hay diferencias distintas de cero. Entonces, esa es nuestra decisión, aceptar la hipótesis nula. En este caso, aceptamos la hipótesis nula. Y yo voy a darle un par de minutos a usted para que haga su conclusión. Ya con el conocimiento de las conclusiones previas que hemos hecho, entonces cada uno va a generar su propia conclusión y en un par de minutos yo le voy a pedir a algunos de ustedes que nos compartan la conclusión para comentarla, no para criticarla, sino para comentarla, ir mejorando este punto de cómo realizar el planteamiento de las conclusiones. Entonces le dejo el paso 7, concluya usted.
Bien. Vamos a pedirle entonces a Hugo Cachín que nos comparta su conclusión. Hugo Cachín. La efectividad del suplemento alimenticio para vacas productoras de leche no presentó cambios. La efectividad no presentó cambios. Bueno, está bien. Está bien. En principio vamos a alimentar un poquito más su conclusión en un momento. Quiero que vayan aprendiendo de esto. ¿Verdad? Quiero que vayan aprendiendo ustedes mismos a sacar sus conclusiones, evaluando lo que representa para la variable de estudio, que representa para la variable de estudio, en este caso para la producción de leche, que representa el hecho que se haya aceptado la hipótesis nula. Voy a ir con Jordi Barrios. Compártanos su conclusión. ¿Eso qué significa, Jordi? En palabras sencillas, ¿qué significa eso? Ajá, que el suplemento no tuvo mayor cambio, ¿verdad? No provocó mayor cambio. Están produciendo lo mismo en promedio las vacas, ¿verdad? Voy a pedir una última a Wendy. Wendy Kusum. Con un 95% de confianza se concluye que los resultados obtenidos del ensayo para determinar la efectividad del tratamiento en las vacas con las diferencias es casi nula. Bueno, está bien, vamos a ver. Gracias. Miren, pues ustedes están aprendiendo y quiero que aprendan bien. Las conclusiones, en primer lugar, uno debe hacer una evaluación de qué está representando nuestra decisión para el tema de la variable que estamos estudiando. ¿Qué representa para la producción de leche el que hayamos aceptado la hipótesis nula? Y eso se redacta en una forma coherente, en una forma concreta, lo más corto posible, pero a veces no se puede hacer tan corto, pero en lo posible no hacer una conclusión tan larga. Sin embargo, muchas veces no puede hacerse demasiado corta también. Entonces, propondríamos más o menos una conclusión. Voy a cambiar de color. La conclusión en este caso. Conclusión. Puede citar ¿cómo se llama? Puede citar la confianza, si usted quiere cita la confianza y si no, no la cita, pero a veces en la conclusión estadística sí tiene valor afirmar con qué nivel de confianza estamos afirmando la conclusión. ¿Verdad? Entonces decimos con un 95% de confianza, esa es confianza, 95% de confianza. Se puede afirmar o se puede concluir o se concluye que no se presentaron diferencias estadísticas significativas de la producción de leche, de la producción diaria de leche. Por vaca. Antes y después
de aplicado el suplemento alimenticio. Bueno, ahí sería de especificar qué suplemento alimenticio es. Ahorita nosotros no lo sabemos, solo lo dejamos así como un ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que se dice es que aquí no hay diferencia significativa entre el antes y el después. En otras palabras, el suplemento alimenticio no está haciendo nada, no está provocando ningún cambio, ¿verdad? Y eso suele suceder muchas veces, ¿verdad? Entonces, en este caso se encontró de que no había un efecto del suplemento alimenticio que hiciera cambiar, que hiciera variar la producción diaria de leche de las vacas. A eso llegamos nosotros. Bien, ¿alguna pregunta? Y ese sería el caso cuando se evalúan medias que los ligue a algún factor. Por ejemplo, yo en la clase anterior les decía, si ustedes están evaluando, por ejemplo, régimen de lluvia en 2 años diferentes, pero tienen que usar los mismos lugares, ¿verdad? O si están usando para un mismo lugar, entonces tienen que usar los mismos meses, ¿verdad? Comparar septiembre con septiembre, julio con julio, agosto con agosto, noviembre con noviembre, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber un factor que a nosotros nos indique en el ejercicio que las medias, los datos deben ir comparados en pareja para que no haya ninguna interferencia del factor que está provocando cambio. En este caso, la vaca, ¿verdad? ¿Sí? En el otro caso sería la ubicación geográfica si estamos midiendo clima. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces con esto concluiríamos esta. Van a venir más ejercicios, pero quiero mostrarles otro caso. Más o menos nos faltan como 2 casos de prueba de hipótesis por ver. Entonces voy a regresar a la presentación, a una nueva presentación, mejor dicho, porque ya concluí esta. Entonces, la otra presentación. Bien, vamos a ponerla en modo presentación. Vamos a hablar un poquito de teoría y si nos da tiempo, pues ya hacemos un ejemplo, ¿verdad? Y si no, pues entonces... Bien. Vamos entonces a seguir con algunos casos de prueba de hipótesis. La segunda parte, básicamente, creo que ya solo vamos a considerar otros 2 casos de prueba de hipótesis adicionales, ¿verdad? Pero en este caso hay una pequeña, gran variación respecto a los casos que hemos visto anteriormente. Ahora vamos a analizar cuándo se usa el criterio de una cola. Todas las pruebas de hipótesis que hemos hecho hasta el momento, sea de una media, sea de 2 medias, sea de medias independientes, sea de medias dependientes, sea conociendo la varianza, sea no conociendo la varianza, todas han sido de 2 colas, porque la hipótesis nula se plantea como una igualdad. Es decir, yo en mi hipótesis solo estoy interesado en saber si 2 factores que estoy comparando son iguales o no son iguales. Eso es en resumen lo que me interesa saber en una prueba de 2 colas, ¿sí? Si los factores que yo estoy comparando, óigalo bien, si los factores que yo estoy comparando son estadísticamente iguales o no lo son. Por ejemplo, en el caso de Paston-Napier, yo decía, bueno, el método de fertilización A es igual en su resultado al método de fertilización B sobre Paston-Napier. Y la alternativa pues decía lo opuesto, que no eran iguales, pero estamos concentrados en la hipótesis nula. El tema de las vacas, yo decía, la producción de leche antes de aplicado el suplemento es igual a la producción de leche después de aplicado el suplemento. No estaba interesado en decir esta es más que la otra o aquella es menos que la otra, sino que simplemente son iguales o no son iguales. Y ese corresponde entonces al caso de una prueba de hipótesis de 2 colas. Ahora, en el caso de una cola, la cosa cambia, porque aquí vamos más allá de eso.
Ya no estamos interesados solo en decir si son iguales o no son iguales los factores que estoy comparando, sino me interesa más que todo saber si el factor A es mayor que el B, o si el factor B produce mayor rendimiento que el A, o produce mayor control que el A, etcétera, pero que uno sea mayor que el otro, que esa es la hipótesis que yo planteaba. Entonces, esto es lo que dice esta diapositiva. Algunas veces dice el interés del investigador se manifiesta en realizar un contraste de hipótesis donde se desea conocer si los datos de una muestra proveniente de una población normal presentan evidencia, o sea, presentan prueba, pues, presentan evidencia suficiente para concluir que el valor de la media poblacional es mayor o es menor que cierto valor de referencia. Y no solamente que sea diferente, como lo hemos hecho en otros casos, que sea diferente o que sea igual. Ahorita ya vamos más allá. Ahorita ya estamos diciendo, afirmando nosotros que el valor de la media de A es mayor que el valor de la media de B. O que el valor de la media de A es menor que el valor de la media de B. Eso es lo que nosotros queremos conocer en resumen. Y entonces ya la prueba se transforma en una prueba de una cola o de criterio unilateral. Unilateral quiere decir un lado nada más, unilateral, un lado. Entonces la cola va a estar en un lado nada más. ¿Sí? Entonces, ese es el caso más general de prueba de una cola. En este caso, entonces la prueba que se utiliza es una prueba de una sola cola. Cuando uno quiere saber si cierto factor es mayor o es menor que el otro que se compara, y no solamente decir si son iguales o diferentes. Entonces, en este caso se hace uso de una prueba de una cola, en donde la región crítica de rechazo de hipótesis nula se ubica en uno solo de los extremos, ya no en los dos extremos, sino en uno solo de los extremos, en la gráfica de la distribución, en la gráfica de T, en la gráfica de Z, en la gráfica de F, la gráfica que estemos usando. Entonces, ya el criterio de rechazo, o sea, la región crítica se le llama a la región de rechazo, esas colitas que quedan en los extremos de la gráfica, ya se ubica en este caso solo en un lado, o va a la derecha o va a la izquierda, ya no en los dos lados como hemos visto hasta ahora. Vamos a continuar digamos, alimentando este tema cuando regresemos del corte y de repente vemos un par de ejemplos sobre este caso, ¿verdad? Pero toma el criterio de que ahí es donde se utiliza una cola, ¿ah? Cuando queremos plantear en la hipótesis si una media es mayor que la otra o si una media es menor que la otra, y no solamente decir son iguales o son diferentes, ¿verdad?